Esta grabación corresponde al seminario Síntesis de alto nivel con Bytes HLS en el ecosistema de AMD Xilinx Bytes. El seminario fue desarrollado el día jueves 18 de abril de 2023. Nosotros somos Electra Training, que es el training autorizado de AMD Xilinx para España y Portugal. Y esta es la agenda que se desarrolló durante este seminario. Transparencias, que es una introducción a la síntesis de alto nivel. ¿Por qué síntesis de alto nivel? Si uno analiza en este gráfico bidimensional en que medimos por un lado el rendimiento, la performance y por otro lado el tiempo de desarrollo, las aplicaciones típicamente desarrolladas en procesadores de propósito general tipo x86 o DSPs o GPU tienen tiempos de desarrollo mucho menores que una implementación naive en FPGA. Si gastamos más tiempo y hacemos versiones optimizadas, con más esfuerzo logramos mayor performance, y lo mismo nos pasa en las FPGAs. El problema es que normalmente los tiempos de desarrollo con los flujos de diseño tradicional basados en RTL nos ponen los diseños FPGAs en una escala de tiempo que muchas veces están fuera de mercado. Para algunos hay tolerancia, para otros no tanto. Entonces la filosofía de HLS es mover estos tiempos de desarrollo hacia tiempos comparables con lo que podemos encontrar en otras tecnologías. Y bueno, justamente es lo que hace HLS. Las primeras implementaciones HLS tienen tiempos de desarrollo del orden de desarrollar en un sistema de propósito general, y haciendo versiones optimizadas con más esfuerzo temporal de diseño, podemos tener performance superiores a lo que tendríamos en otras tecnologías con tiempo de desarrollo relativamente agotados. Digamos que esta es evidentemente la motivación. Lo que trataremos de hacer en esta charla es convenceros que esto es cierto y que además en muchas aplicaciones no tiene sentido no plantearse utilizar HLS o total o parcialmente, dependerá el proyecto y la naturaleza del problema a resolver. ¿Qué es la síntesis de alto nivel? Pues nada nuevo, es una idea que es recurrente durante 30, 40 años en la industria de las herramientas EDA, es tratar de sintetizar hardware desde una descripción de alto nivel. En particular, la síntesis de alto nivel que se usa hoy en día, ese alto nivel suele ser C++. Y en particular para Xilinx es eso, traducción de C++, puede ser también alguna pequeña extensión que comentaré más adelante. La herramienta HLS lo que genera es código RTL. Y el objetivo es acelerar el tiempo de desarrollo. Básicamente el time to market, que es la gran presión que tenemos en el día a día, pues nos lleva a tratar de ser más productivos. El esquema de este grupo de transparencia, vamos a ver un poco una introducción a por qué la síntesis de alto nivel, luego cómo interpreta Bytes HLS un código C comportamental, cómo entiende y cómo empieza a generar hardware. Luego hablaremos un poco del soporte de C++ que tenemos, y luego hablaremos del flujo de validación de la herramienta, que es una componente muy importante dentro de HLS. ¿Cómo funciona la síntesis de alto nivel? Pues básicamente con descripciones en C++, puede ser también OpenCL, pero bueno, esto va perdiendo un poco de fuerza dentro de la traducción. En su momento parecía que todo el mundo quería traducir de OpenCL a hardware, pero esto, todos los que apostaban por OpenCL le están quitando apoyo, inclusive la gente de GPUs. HLS lo que te va a hacer es generar código VHDL o Verilog, o ambos en realidad, y a partir de esto podremos integrarlo dentro de cores IP. Uno de los agregados que ha hecho Xilinx cuando adquirió la compañía AutoDiesel fue agregarle la capacidad de encapsular dentro de cores IP para integrar dentro del flujo de diseño de Xilinx en su momento, AMD ahora. Una de las ideas claves que maneja la síntesis de alto nivel es la exploración del espacio de diseño, y para eso utiliza el concepto de directivas. Si uno piensa en un código C, el código C
típicamente no tiene noción de temporalización, es decir, es untimed. Y normalmente lo que hacemos es, a través de directivas, que luego veremos cómo se describen, poder aumentar la semántica del código C a secas y darle información o metainformación de cómo queremos generar el hardware. Podemos decir que, por ejemplo, este simple bucle que modela un filtro FIR lo queremos utilizar en una versión que utiliza un único multiplicador y se multiplica en el tiempo, o queremos hacer una arquitectura completamente paralela donde todo se ejecute en un solo ciclo, o queremos utilizar algún tipo de arquitectura de pipeline. Esto lo logramos a través del concepto de directivas, es decir, alguna forma de aumentar la semántica del C para decirle cómo queremos generar el hardware. Y la gran ventaja es que nos permite explorar el espacio de diseño, es decir, ver simplemente con unas pequeñas directivas cómo es el hardware que se generaría en los diferentes escenarios para poder hacer una comparativa de lo que estamos generando. Pero la pregunta obvia es cómo se extrae código RTL del C++. Uno puede tener una intuición, toda la vida hemos tenido descripciones en C que la hemos tenido que pasar a RTL. Esa intuición manual que tenemos de cómo hacerlo está en el origen, pero lo que vamos a hacer es un poco formalizar cómo traduce de forma automática el C a código VHDL o BL. Entonces, para entender esto, vamos a partir de un código muy simple. Esto es un filtro FIR, el cual tiene unos coeficientes de entrada, una señal X de entrada y una señal de salida. Es una función que vamos a implementar en hardware y tenemos una cierta forma de describir cómo ha de funcionar ese hardware. Lo primero que ha de hacer la herramienta es extraer una máquina de estados que puede implementar este código. En particular, si veis aquí, hay unas definiciones de variables, luego hay un bucle for, el cual itera, en este caso 4 veces, desde 3 hasta 0, y esto necesitará necesariamente una máquina de estados que gobierne el funcionamiento de este código. Un primer estado, por ejemplo, para iniciar las variables, un estado mientras estoy iterando en un bucle for, y un estado final cuando salgo y retorno el elemento, y quizás pueda volver a estar en el primer estado para volver a comenzar. Si lo primero es reconocer que hay una máquina de estados y es lo que hace la herramienta automáticamente. Entender qué máquina de estados puede modelar este sistema. Luego, sobre este código, la herramienta tendrá que determinar qué operaciones se han de ejecutar. En este caso, hay comparaciones, hay sumas, hay restas, hay multiplicaciones, hay lectura de elementos de arreglos, y todo esto se traducirá a operaciones individuales, leer arreglos, leer memorias, escribir resultados, comparar, etcétera, etcétera. Esta es parte del trabajo que ha de hacer la herramienta. Y luego, con la información de la máquina de estados y las operaciones, pues tendrá que hacer una ruta de datos capaz de resolver este problema, tal que, orquestado por una máquina de estados, la ruta de datos pueda ejecutar ese algoritmo. Cuando hablamos de síntesis de alto nivel, hay dos conceptos importantes que hay que recordar y conocer, porque uno lo que va a estar haciendo es modificando esos conceptos, que son los de scheduling y binding. La planificación y la atadura se refieren a cómo voy a planificar las operaciones y qué bloques de bajo nivel voy a utilizar para poderlo utilizar. Esto en realidad es un ida y vuelta. Tanto el scheduling afecta al binding como el binding a veces afecta al scheduling. Y vamos a ver en un ejemplo muy simple a qué nos referimos y básicamente qué es lo que haremos con las directivas para sobreescribir el comportamiento por defecto, que es hacer un cierto scheduling y un cierto binding. ¿A qué se refiere con scheduling? Pues simplemente a la planificación de las operaciones temporalmente. Imaginaros este ejemplo muy simple. Hay una serie de operaciones elementales. Hay una multiplicación, una suma, otra multiplicación, una resta. Las dependencias de datos te generan un cierto grafo de dependencias, el cual hay que respetar necesariamente para cumplir con el cómputo. Y esto podría dar a diferentes scheduling. Por ejemplo, si tengo una frecuencia de reloj objetivo muy agresiva, pues quizás tenga que hacer en cada ciclo de reloj una operación, una multiplicación, una suma, una multiplicación, una resta.
O quizás si tengo un ciclo de reloj mucho más laxo como objetivo, puedo hacer una planificación en la cual utilizo en un primer ciclo una multiplicación, la suma y la multiplicación, la primera parte, y si no me da el tiempo, en el siguiente ciclo hago la siguiente operación. A esto se refiere el scheduling, es decir, la planificación, decidir ciclo a ciclo qué operación se ha de ejecutar. Una vez que se ha realizado una planificación, corresponde asignar los bloques de bajo nivel que lo han de implementar. Imaginaros que utilizamos como primer escenario la segunda planificación, aquella de que en un ciclo de reloj multiplicaba, sumaba y multiplicaba y luego restaba. Esta planificación hace que el binding, es decir, la atadura a los bloques de bajo nivel, necesariamente requiera de dos multiplicadores, porque se han de ejecutar en el mismo ciclo de reloj, y un sumador-restador que se podría utilizar en dos etapas diferentes. Quizás si yo quisiese limitar la cantidad de bloques multiplicadores a través de una directiva, diciéndole quiero un único bloque multiplicador, esto afectaría al scheduling. ¿Por qué? Porque necesitaría utilizar el único multiplicador en etapas diferentes, en ciclos diferentes, para hacer reuso de ese elemento. En esta planificación, pues con un único multiplicador y un único sumador-restador podría ejecutar la tarea. Muy bien, vamos a ver un poquito más en detalle algunos conceptos de Bytes HLS. ¿Por qué pasar de RTL a HLS? Un primer concepto importante es que la aceleración en el tiempo de diseño viene por varios factores. Por un lado, cuando uno diseña RTL, está teniendo en cuenta los registros, cómo se transfieren y cosas por el estilo, y normalmente gasta bastante tiempo en el diseño RTL, pero además, una vez que terminó el diseño RTL, la parte de síntesis, planning and routing y la verificación de la temporización suelen ser tareas que llevan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente tengo que comprobar cada uno de los elementos que he realizado, si me da el ciclo de reloj o no, o estoy violando timings y tal. Cuando evolucionamos a este tipo de metodologías, uno diseña desde C y directamente traduce a un hardware el cual se integra mucho más fácil. ¿Por qué? Porque por construcción respeta el tema de timings y la implementación suele ser mucho más rápida y converger en menos tiempo. Xilinx hace esta aseveración y creo que estoy bastante de acuerdo en general en los valores, que un primer diseño partiendo de una descripción en HLS puede tener una productividad de un orden de magnitud mayor, puede ser un 10 por, un 15 por más rápido diseñar una vez que uno entiende cómo se diseña en HLS. Y lo que es más importante, los diseños derivados, es decir, las pequeñas modificaciones, suelen tener una aceleración aún mayor. ¿Por qué? Porque modificar desde alto nivel el comportamiento de un algoritmo suele ser infinitamente más fácil que irse a RTL, rehacer las máquinas de estado, rehacer los cores que implementan cada una de las partes. Las pequeñas modificaciones son donde más ventaja en el tiempo de diseño podemos tener. Y esto es discutible, estoy de acuerdo en general, pero dicen que la calidad de los resultados, el quality of result, está entre un 0,7 y un 1,2 respecto de una versión RTL. Tú me dirás, oye, si yo subo el nivel de abstracción, tengo un compilador que me genera el RTL, ¿cómo va a ser mejor si yo hago el RTL a mano? Pues como vamos a ver más adelante, insistir muchas veces, la posibilidad de explorar el espacio de diseño te hace converger a soluciones que en RTL ni siquiera te las plantearías por una cuestión de tiempos de desarrollo. Y por eso es que la calidad de los resultados en muchas ocasiones suele ser comparable al que obtendrías en RTL. Otro de los beneficios de manejar la síntesis de alto nivel es en el tema de las simulaciones o las verificaciones de los sistemas. Si uno tiene un algoritmo descrito en RTL y tiene que empezar a hacer modificaciones y verificar respecto de test benches realizados en RTL y utilizando simuladores RTL, ese proceso es mucho más lento que hacerlo directamente desde C, donde uno compila con GCC, prueba de forma algorítmica lo que tiene y cuando está convencido de que el algoritmo funcionalmente es correcto, que lo hace
cada iteración en términos de segundos, recién compila el RTL y hace una comprobación final que el RTL es correcto, pero no está continuamente iterando. El ejemplo que tenemos aquí es un poco antiguo, seguramente este ejemplo tiene como una década, así que posiblemente haya mejorado los tiempos, pero de forma proporcional en ambos sentidos. El ejemplo que mostraba aquí era hacer optical flow en un vídeo sobre 10 frames, hacer una simulación RTL de todo el sistema durante 10 frames. El tiempo de simulación en un simulador comercial es del orden de los días, cuando una simulación en C de ese mismo algoritmo puede estar en el término de los segundos. Aquí hablar de aceleraciones de un 12.000 por, no sé si será 12.000 por, pero con seguridad tenemos 2 o 3 órdenes de magnitud más rápido simular en C que hacer la simulación en RTL. Con lo cual, esto es uno de los argumentos muy fuertes para pasarse a HLS, poder simular y validar los algoritmos mucho más rápidamente y de allí hacer la traducción a RTL. Además, entre los beneficios, como comentaba anteriormente, es la posibilidad de explorar el espacio de diseño con un coste muy asumible. Si uno analiza todas las posibles implementaciones de un cierto algoritmo, seguramente tendrá un trade-off entre performance y área, haciendo más paralelismo, más pipeline, aumentando frecuencia, etcétera, etcétera, y tendrá múltiples soluciones posibles. En RTL es prácticamente imposible generar múltiples arquitecturas simplemente por el tiempo de desarrollo de diferentes arquitecturas. Cambiar una arquitectura que estaba planteada de una cierta forma y hacerla totalmente segmentada o aumentar el ancho de la ruta de datos, a veces puede ser simple, pero otras veces puede significar un rediseño completo. Y uno ni siquiera se plantea múltiples arquitecturas. Sin embargo, aquí como tenemos la definición comportamental del algoritmo y directivas que me guían cómo voy a generar el código RTL, simplemente cambiando directivas y reimplementando puedo tener múltiples soluciones y evaluar alternativas arquitecturales que en RTL directamente no me daría tiempo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es entender cómo traduce básicamente HLS un código C que se le suministra. Aquí tenemos en cuenta el concepto de scheduling y banding que comenté anteriormente. Bytes HLS o la síntesis de alto nivel en general tiene unos comportamientos por defecto ante un cierto código, infiere tales o cuales estructuras hardware para resolverlo, pero además obedece directivas y restricciones. Las directivas es esta metainformación que le generamos para decirle cómo queremos generar el hardware, y normalmente también tenemos asociadas restricciones, que las restricciones son básicamente las expectativas de frecuencia de reloj para generar el hardware. Y luego, bueno, hay unas ciertas prioridades respecto de las directivas, cuáles se tratan de cumplir primero. Primero se trata de cumplir que la frecuencia de reloj objetivo se cumpla, luego si hay directivas de productividad siguiente, y una vez cumplidas las directivas, si se puede reducir la latencia y el área, la herramienta lo tratará de hacer adicionalmente, pero primero es tratar de cumplir el rendimiento. Bien, volvemos a nuestro ejemplo del código de un filtro FIR para ver las diferentes partes del código y cómo se implementan cada una de ellas. Si miramos el código, pues tendremos funciones, tendremos que ver cómo se implementan las funciones. Un código HLS puede estar formado por múltiples funciones, pero habla una función en particular que será la de top level, equivalente a cuando hacemos el top level en RTL. Pues esa tiene unas características especiales. Básicamente, las entradas y salidas del top level serán a la postre en RTL puertos de entrada-salida de esa instancia que estoy generando y se implementan de una forma particular. Cualquier código C tiene tipos, los cuales me condicionan la forma de los datos internos del elemento. Un código en C básicamente se describe a través de bucles for, bucles do while do, etcétera, etcétera. Básicamente lo descomponemos en loops y tienen un cierto comportamiento por defecto. Otra de las herramientas básicas para describir un algoritmo desde C es el uso de arreglos.
Vamos a ver cómo se interpretan los arreglos en la síntesis de alto nivel. Y finalmente habrá operadores. Operadores individuales como multiplicaciones, comparaciones, sumas, restas, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poquillo cada uno de estos 4 o 5 elementos cómo se mapean. Lo primero es cómo se mapean las funciones. Un código en HLS puede tener múltiples funciones y cada una de las funciones se corresponderá con un módulo Verilog o una entidad VHL. Como dije, se generan ambos códigos, así que cada una de las funciones que tengamos en el código en C, a la postre será un módulo Verilog o un entity en VHDL. Igual que sucede en C, tenemos el concepto de inlining, es decir, disolver la jerarquía. Uno puede hacer un inlining de, por ejemplo, esta función B y que desaparezca y se copie todo el código dentro de C, de esta función C. E igual que sucede en cualquier compilador para un procesador general, un GCC o cosa por el estilo, a veces se hace el inlining de forma automática cuando la entidad que se está modelando es sumamente sencilla. Uno puede controlar que se haga automáticamente o no, pero por defecto, cuando encuentra que el código es muy pequeño, pues se suele disolver la jerarquía. Pero en ausencia de estas excepciones, por defecto, cada función se traduce en un código RTL en la salida. ¿Qué pasa con los operadores? Cualquiera de estos códigos vemos que tiene un montón de comparaciones, lectura de operandos, multiplicaciones, escrituras, etcétera, etcétera. Para el tamaño de los operandos se basa en los estándares de C, los tipos estándares provistos por C, los enteros char, short, los modificadores de unsigned obviamente funcionan, y naturalmente tenemos el soporte para double y para float. Debería haber agregado aquí que no está, también soporta el float de 16 bits, eso hace un par de versiones que ya lo soporta. Pero adicionalmente tenemos datos de precisión arbitraria para poder modelar esto que es tan típico en FPGAs de tener datos que no necesariamente están limitados a los límites de 8 bits que define el estándar DC. Imaginaos, estáis adquiriendo datos de una DC que tiene 12 bits, ¿por qué voy a hacer la ruta de datos de 16 o de 32? Pudiéndolo hacer solo de 12. Y si en el producto de la acumulación tengo 17 bits, pues me hago mi tipo de datos de 17 bits. Adicionalmente, dentro de los tipos, tiene soporte para tipos fijos, es decir, puntos fijo, y tiene todas las primitivas para operar con punto fijo, que para procesamiento digital de la señal suele ser bastante interesante. Bien, ¿cómo se comportan los bucles en general? Los loops, los for loop o cualquiera de estos bucles. Por defecto y en ausencia de ninguna directiva, lo que va a hacer es iterar tantas veces como indique el bucle for lo que tenga entre las llaves. En este ejemplo está haciendo una suma, pues tendrá un único sumador, el cual inferirá una máquina de estados que itera n veces sobre ese único elemento elemental. ¿Se puede sobreescribir ese comportamiento? Sí, existe la directiva de unrolling, es decir, desenrollar, y tiene la misma semántica que puedes tener en cualquier unrolling en cualquier otra herramienta, es decir, hacer desaparecer el bucle for y hacer un copia-pega de lo que está dentro del bucle for. Entonces, en este caso, si es un unrolling, serían 4 sumadores en paralelo. También existe el concepto del desenrollamiento parcial. Imaginaros si esto es 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces desenrollado sería hacer 1.000.000 de operaciones en paralelo, lo cual probablemente no exista hardware capaz de llevarlo a cabo, pues existe la idea del desenrollamiento parcial, donde uno desenrolla por un cierto factor. ¿Cómo se manejan los arreglos en HLS? Un arreglo en general en HLS, en este ejemplo tengo una función que no hace nada, pero que tiene un arreglo A de n posiciones. Cualquier arreglo se mapea a una memoria RAM, memoria que puedo escribir y que puedo leer sobre ella. Como cualquier memoria RAM, luego cuando la tenga que implementar en FPGAs, pues tendré que utilizar algunas de las primitivas de bajo nivel que tenemos para implementar RAMs en FPGAs.
Dependiendo de ciertos umbrales, si la RAM es muy pequeña, se podrá utilizar LUT-RAMs, es decir, RAMs basadas en lookup tables, y si pasa de ciertos umbrales, se utilizan block RAMs. Pero desde el punto de vista conceptual, cualquier arreglo no es más que una memoria, que tendrá su dirección de escritura-lectura, sus señales de habilitación de escritura o lectura, el dato a leer y el dato a escribir. Así que un arreglo es una memoria. Típicamente una block RAM a partir de ciertos umbrales, si es muy pequeñita, podría caber en LUT-RAMs. Sea como sea, es también controlable qué tipo de primitiva de bajo nivel se ha de utilizar. Por defecto lo decide ella misma, pero se puede sobreescribir el comportamiento por defecto diciéndole qué componente de la librería de RAMs queremos utilizar. Pues quiero que sea una block RAM de doble puerto, o quiero que sea implementado necesariamente en LUTs y de un solo puerto, etcétera, etcétera. Hay un comportamiento específico de los arreglos cuando ese arreglo está en una función top level. Cuando hacemos una función top level, es decir, la que se va a hacer el top que se va a integrar en RTL, si tenemos descrito como interfaz un arreglo, se va a suponer que este arreglo es exterior al módulo. En este caso, la función foo tiene toda la semántica que tenga que tener internamente, pero al estar declarado este arreglo como parte, como un parámetro de entrada-salida, en este caso entrada-salida porque se lee y se escribe, supondrá que la memoria es externa. En este ejemplo, ha decidido utilizar la memoria externa de doble puerto, ya que las block RAMs son dual port, ha decidido que sea de doble puerto, con lo cual tendrá dos direcciones de escritura-lectura, el dato va a escribir en ambos puertos, los dos datos a leer y las señales de habilitación de escritura. Entonces, cuando es un arreglo, es una RAM, puede ser block RAM o LUT RAM. Y si está en el top level, se supone que es externo al módulo y ya hace las conexiones cuando corresponde. Bien, respecto de los operadores que se utilizan para hacer las operaciones aritméticas básicas, sumas, multiplicaciones y demás, el tamaño de los operadores está definido por los tipos, como es bastante obvio y evidente. Si tenemos operaciones en entero, pues cogerá cores de 32 bits. Si tenemos nuestros puntos flotantes, inferirá cores de punto flotante. Pero con todo y con eso podemos limitar la cantidad de operadores a utilizar. Se puede sobreescribir el comportamiento por defecto utilizando directivas y limitando la cantidad de recursos. Imaginaros, estáis diseñando un sistema complejo y queréis que vuestro core no utilice más de tantas block RAMs. Pues eso se puede limitar y lo que hará es un scheduling, una planificación y luego una asignación de recursos tal que cumpla con esas limitaciones. Y eso, evidentemente, hará que cambien los resultados hardware si uno limita la cantidad de operaciones. Por defecto trata de hacer todo en el menor tiempo posible, con lo cual trata de utilizar tantos recursos como pueda. Bien, respecto al soporte de C++ que tiene la herramienta. Tiene todo un entorno para validar y verificar el código C. Voy a volver a este concepto de validación y verificación, que uno pensaría que es más o menos lo mismo, pero tiene su pequeña semántica diferenciadora entre ambos en el entorno de Xilinx. Básicamente uno es simular código C y el otro es verificar código RTL. Tiene además soporte, como decíamos, para diferentes superlenguajes o subversiones de C, C, C++ y algunas extensiones para OpenCL. Permite hacer simulaciones y modelar con precisión arbitraria, es decir, con datos de precisión entre 1 y 1024 bits. Tiene soporte de punto flotante y una parte muy importante que lo van ampliando versión a versión es la capacidad de integrar bibliotecas, es decir, librerías donde uno llamando a ciertas librerías, por detrás hay múltiples funcionalidades. Las librerías que están en continuo crecimiento y evolución se pueden resumir en estas 5 librerías fundamentales. La de precisión arbitraria permite hacer
tipos de datos arbitrarios. Hay una de matemática para tener versiones hardware de las operaciones matemáticas en C. Hay una librería de streaming de la cual vamos a volver a hablar más adelante para modelar procesamiento orientado al streaming. Hay una librería de visión por ordenador bastante desarrollada y que la comentaré a continuación. Y hay una librería para acceder a los cores IP de Xilinx. Vamos a ir una por una muy rápidamente. Lo de precisión arbitraria, pues es eso, es simplemente definir nuestros datos en C, en C++ en particular, con un ancho de datos específico y que se generen los cores para ese tipo de datos. La librería Math es un porting de la CMath de C++, donde existen cores IP que resuelven directamente en hardware. Imaginaos, si es un seno, un coseno o una función trascendental de este tipo, pues hay una librería que nos pondrá un core hardware para resolver. Y directamente llamando a la función en C lo podremos utilizar. La librería de streaming es muy potente, permite generar el concepto de streaming, es decir, una FIFO, una cola, donde hay un elemento que produce elementos y escribe una cola y del otro lado de esa cola hay alguien que está quitando datos y bloqueándose cuando no hay datos. Esta entelequia es muy útil para cierto tipo de diseños. Algún comentario haré más adelante. La biblioteca de visión por ordenador básicamente tienen implementado muchas de las funciones de OpenCV en esta biblioteca. Originalmente en las primeras versiones hubo un porting de OpenCV, ahora este es un superconjunto de aquella biblioteca y tiene mapeados un montón de algoritmos típicos sobre imágenes. Define el tipo de datos MAT, similar a como OpenCV hace matrices, y sobre ello se pueden aplicar múltiples filtros y correcciones típicas en el mundo de visión por ordenador. Y por último, tiene la librería de cores IP. Cualquier core IP que esté disponible en la librería de Xilinx suele tener una extensión para poder llamarlo directamente desde HLS. Imaginaos que queréis usar una FFT en medio de un cómputo que estáis haciendo en HLS. Evidentemente no vais a hacer el algoritmo de FFT en C, sino que vais a llamar a una biblioteca que por debajo tiene los cores optimizados de Xilinx. Y además sirve para llegar a ciertas funcionalidades que son imposibles de describir con código C comportamental. Por ejemplo, los shift register, los SRL16 o SRL32, que permiten hacer shift register muy eficientes usando lookup tables, no existe una construcción en C que me lo permita describir. Pues para eso tiro de estas librerías que me permiten instanciar esos componentes. Bien, ¿está soportado todo C++? Evidentemente que no. Uno puede ir a GitHub, sacarme cualquier código C sin más y generar hardware de cualquier código C. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues las limitaciones tienen que ver con qué se puede resolver en tiempo de compilación. Como regla mnemotécnica, cualquier cosa que resuelva un compilador en tiempo de compilación, es decir, estructuras estáticas y demás, hay un hardware que lo pueda modelar. Sin embargo, todo aquello que se resuelve en runtime, en tiempo de ejecución, normalmente no se puede resolver en hardware. Ejemplos: llamadas al sistema, hacer un printf no tiene ningún sentido. Peticiones de memoria dinámica, hacer un malloc, evidentemente no tiene ningún sentido hardware, que es pedir memoria en tiempo de ejecución. Algunos tipos de datos están limitados, pocos, pero algunos sí. Y hay algunas limitaciones con los tipos de punteros, es decir, estructuras a punteros no se pueden utilizar. Entonces, como síntesis, las llamadas al sistema no se pueden hacer. Hay una macro que se habilita en tiempo de síntesis, es decir, en tiempo de traducción a RTL, que es la guión bajo síntesis guión bajo, es decir, uno puede tener un código en C que hace llamadas al sistema para simular y luego lo pone dentro de los if-def de síntesis y simplemente se ignoran durante el proceso de síntesis. Peticiones dinámicas de memoria.
Obviamente que no. Un malloc, un free, eso no tiene ningún sentido hardware. Tipos de datos diferidos y algunas de estas características avanzadas de C++ evidentemente no se pueden hacer. Con los punteros también hay algunas limitaciones. Por ejemplo, algunos tipos de casting están prohibidos. No se pueden hacer punteros a funciones. No tienen sentido hardware desde el punto de vista de traducir a un RTL. Y alguna limitación, por ejemplo, en los arreglos. Los punteros se pueden utilizar para definir un arreglo, pero no se puede hacer puntero de punteros. Eso no se puede hacer. Bien, respecto del flujo de validación, y antes de ello hablar de los flujos de diseño, la herramienta Bytes HLS tiene dos flujos de diseño. El primer flujo de diseño es el que tenía originalmente Bytes HLS, el diseño primogenio, que era el diseño orientado a hacer cores IP, que es el que vamos a ver en las demos que vamos a hacer. Sergio comentará algo de este otro flujo de diseño para hacer kernels. El flujo de diseño orientados a cores IP te permite exportar un core IP, el cual lo integras en otras herramientas de Xilinx. Y el otro flujo de diseño, que es el diseño orientado a kernels, lo que hace es generarte un objeto XO que se integra dentro del flujo de Bytes. Cuando Bytes hace una parte software, una parte hardware, la parte hardware la manda a generar en HLS utilizando este flujo de diseño. Este flujo de diseño se puede utilizar con el entorno gráfico, pero normalmente se utiliza como herramienta dentro de Bytes, llamando por detrás a Bytes HLS para generar estos cores acelerados. En esta charla no vamos a cubrir demasiado esta parte, sí un poco en la parte avanzada con Sergio. Bien, ¿qué requiere la herramienta para generar código RTL? Primero, funciones descritas en C, C++. Eventualmente se pueden integrar black boxes en RTL, es decir, cajas negras en RTL. Si yo tengo un diseño muy optimizado en RTL, el cual es difícil de describir en C++, tengo un flujo para integrar esos códigos RTL dentro de nuestro código C. Nosotros lo hemos usado en algún ejemplito en particular, pero digamos que no es el mainstream, pero se pueden poner códigos RTL, en particular Verilog de momento, pero bueno, siempre hay un truco para utilizar otros lenguajes como VHDL, pero se pueden poner códigos RTL dentro del C. Restricciones del diseño, es decir, restricciones en general, frecuencias de operación y cosas por el estilo. Directivas, es decir, mete información de cómo quiero generar el hardware. Y test benches para probar la funcionalidad. La primera etapa que uno haría es hacer una simulación en C para comprobar que el algoritmo que quiere implementar es funcionalmente correcto. Y una vez que ha comprobado que la simulación es correcta, con ese código que describe el hardware, más las directivas que me dan información de cómo lo quiero generar, haré la síntesis en HLS. El resultado de esto es código VHDL o Verilog. Y la siguiente etapa sería verificar que ese RTL sigue cumpliendo con el test bench que he generado. El test bench, que es un test bench descrito en C y que ahora voy a comentar un poco más en detalle, que sirve para simular el hardware, se puede utilizar para simular el código RTL generado. La herramienta automáticamente genera unos adaptadores RTL tal que el código C pueda ejecutarse en el simulador y generar señales de estímulo al RTL y comprobar el funcionamiento. La última etapa sería coger el código VHDL, una vez comprobado su funcionalidad, empaquetarlo como un core IP para poder usarlo con el resto de las herramientas de Xilinx, o desde el Bytes o el Model Composer o cualquier otra herramienta de Xilinx. Para tener resultados eficientes, pues vamos a tener que tener un poquito de cuidado con la forma en que describimos el código en C. Cualquier código C es plausible de ser generado hardware, pero cuando queremos
tener rendimiento, muchas veces tenemos que hacer algún tipo de rediseño del código para que la herramienta entienda lo que queremos hacer. Hay que tener en cuenta que todo lo que queremos generar hardware tiene que ser plausible de ser resuelto en tiempo de compilación, si no, no habrá un hardware que lo pueda hacer. El tema de las directivas es lo que nos va a guiar cómo lo vamos a generar el hardware. Y lo interesante es que podemos generar múltiples implementaciones de un mismo código fuente para evaluar temas de rendimiento. Y esto, bueno, nos va a permitir explorar el espacio de diseño porque esto lo podemos hacer en muy poco tiempo. Bien, comenté el concepto de validación y verificación. Xilinx llama validación a esta primera etapa de coger un test bench que va a probar un cierto código escrito en C++. A esto lo llama validación, que no es más que llamar a GCC y probar que el hardware hace lo que se supone que tiene que hacer antes de ser transformado en hardware. Y la verificación RTL, es básicamente con el mismo test bench probar el hardware que se ha generado a partir de este código fuente y se ha hecho una traducción a Verilog o VHDL, y esto es la verificación. Bien, ¿qué es un test bench para HLS? Dijimos que una de las funciones será mi top level. Esa función puede ser cualquier función en un código, siempre que no sea la función main. Cualquier función puede ser transformada a hardware y esa será mi top level. Y un test bench no es más que la función main, que tiene que ser declarada de tipo entero, es decir, que retorne un entero, no puede ser void. Esta función main internamente hará lo que uno quiera, pero típicamente será llamar a la función que sea de generar hardware, obtener los resultados y compararlos respecto de unos patrones de tipo golden, o sea, un patrón correcto, o generar el mismo resultado por otro algoritmo, o cualquier fuente externa que me dé el resultado, compararlo, y si el resultado es correcto, debo retornar un 0. Si el return de este main es un 0, la herramienta HLS interpreta que el resultado es correcto. Cualquier resultado no 0 se interpreta como que es un error. Lo que hagamos dentro de este main, pues es absolutamente libre para HLS. Lo único que requiere es que retornes finalmente un valor 0 si está todo bien o un no 0 si no está bien. Metodológicamente lo correcto es llamar al hardware, comprobar los resultados y si los resultados son correctos, llevarlos a cabo. Hay una limitación en HLS y es que cada vez ha de generar un único top level. Imaginaros una función C que generamos un main, que tenemos tres funciones, la función A, la función B, la función C que comprueba los resultados. La función A y la función B las queremos hacer en hardware y la función C es simplemente una función de soporte para verificar resultados. Si yo quiero generar hardware, no lo voy a poder hacer. Yo podré verificar esto funcionalmente, sí, pero si quiero hacer hardware, solamente puedo tener una función top level. En este caso, refactorizaría el código haciendo la función AB, que será la que será top level, y luego internamente la función AB será llamar la función A y a continuación la función B. Pero solamente una función puede ser hardware. Luego puedo llamar otras funciones que no se van a transformar en hardware, pero la función que va a ser hardware tiene que ser una y solo. Muy bien, como resumen, Bytes HLS traduce C a RTL, puede tomar descripciones C, C++ o OpenCL, ¿vale? Y sobre todo, el principal objeto de diseño en esta herramienta es aumentar la productividad, ser más productivo a la hora de generar hardware a través de poder traducir algoritmos de forma más rápida y eficiente.